Apreciados conciudadanos, aquí estoy nuevamente con ustedes desde mi casa, desde la Quinta Blanquizal en Prado del Este, Caracas, Venezuela, donde ondea permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas y el caballo en su escudo galopando hacia adelante. Esa hermosa bandera a la que todos los venezolanos nacionalistas y patriotas tenemos la obligación de volver a izar lo más pronto posible en todo el territorio nacional. En esta ocasión voy a conversar por un rato con el doctor José María Sá, eminente abogado constitucionalista venezolano, egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela en 1965. Tiene 50 años de ejercicio profesional continuo que le han permitido acumular una vasta experiencia y un gran conocimiento en todos los campos del derecho, especialmente, por supuesto, en el derecho constitucional. El escenario que voy a analizar con el doctor Sá es el correspondiente al Parlamento venezolano actual, la Asamblea Nacional de Venezuela. Bienvenido, doctor Sá, nuevamente a esta su casa. Muchas gracias, General Vida, y gracias en el doble sentido. Primero, por haberme invitado a charlar sobre cuestiones verdaderamente interesantes. Y segundo, por la sencilla y apropiada presentación que hizo de mí. En ese sentido, creo que puede ser provechosa la conversación que tengamos usted y yo, porque a ambos nos mueven sentimientos de dolor, de pasión y de interés por Venezuela. Y para todas las personas que van a nutrirse a través de las redes sociales de esta conversación, de las conclusiones que saquemos en esta conversación, ¿no? Doctor Sá, hablando del Poder Ejecutivo y Legislativo, aquí en Venezuela existe una confusión con respecto al ejercicio del gobierno. Muchas personas, incluyendo a los diputados de la MUD, piensan que el Ejecutivo, que el gobierno es exclusividad del Ejecutivo, o sea que la sede del gobierno nacional está en el Poder Ejecutivo, o sea, en el presidente y sus ministros, más no en ellos. Es más, pareciera ser que los actuales diputados de la Mesa de la Unidad, en la Asamblea Nacional, siguen considerándose como de oposición, que no son gobierno y que el gobierno es Maduro y sus ministros. Yo particularmente pienso que eso no es así porque el gobierno es ejercido y se distribuye en todos los poderes del Estado, porque en todos los poderes del Estado están conformados por autoridades públicas. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor Mire, Sá? General, usted ha introducido dos elementos importantes en esta observación que usted ha hecho. Una es la de si el legislativo es gobierno o solamente el ejecutivo es gobierno. En los países de tradición presidencialista, aunque no todos, y cuando digo no todos, elimine a los Estados Unidos, ¿no? Por regla general, el gobierno está concentrado en el Poder Ejecutivo, por regla general. Porque los gobiernos presidencialistas tienen una cantidad de facultades y atribuciones que prácticamente absorben todas las actividades y se meten en todas las actividades de la vida nacional. Sin embargo, en los Estados Unidos, que es el modelo primero de gobierno presidencialista, están tan bien delimitadas las competencias que jamás se le ocurre al presidente de la República, con todo el poder que tiene, inmiscuirse en problemas del Poder Judicial y menos del Poder Legislativo. Y menos imponerse a los otros poderes. No, jamás, ni se inmiscuye ni se impone. Ahí hay reglas que son sacrosantas, de cumplimiento obligatorio. Equilibrio. Es un equilibrio perfecto
entre poderes. Ahora, específicamente en Venezuela, el poder legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, ¿es poder, o es gobierno o no es gobierno? Claro que es gobierno. Por supuesto que es gobierno. Claro que es gobierno. Tienen un inmenso Ya poder. dijimos anteriormente en esta conversación, iniciando esta conversación, que el poder público nacional, ¿no?, tiene ramas, se distribuye en 5 ramas, no en 5 poderes. El poder público es una unidad y se distribuye en 5 ramas. Esas ramas son esferas de actividad, esferas de trabajo, esas 5 ramas. Y cada rama en su esfera de trabajo es gobierno, decide y ejecuta sus cosas. Y cuando a veces algunas no tiene poder directo de ejecución, las manda a ejecutar. ¿Y sabe con quién? Con el poder ejecutivo, por eso se llama ejecutivo. En lo cual le quiere decir a usted incluso que el legislativo está muy por encima del poder ejecutivo, porque es quien manda a ejecutar las cosas. De hecho, nuestra constitución no menciona de primero al poder legislativo. Porque tiene que ser la prelación, la tiene el poder legislativo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el poder donde se encarna y se concentra la soberanía nacional o soberanía popular, como usted le quiera decir. Depende de qué uso quiera darle al término soberanía. Puede decirle popular o nacional. Por eso, mientras que en el Ejecutivo solamente se encarna la representatividad de un grupo de minoría mayor, aquellos que solamente votaron por el presidente. Pero si usted suma todos los que no votaron por el presidente, es mucho más que los que votaron por el presidente. En cambio, si usted suma los que votaron por el legislativo, es una cantidad abrumadora. Es un poder auténtico, es un gobierno auténtico. Lo que pasa es que aquí tenemos la costumbre de una mala costumbre. O mala costumbre, tradicional costumbre, inveterada costumbre, casi legendaria costumbre, de que la administración pública, las cuestiones administrativas son el gobierno, ¿no? Es el gobierno, y que mandar a la policía es el gobierno, y que mandar a la Fuerza Armada es el gobierno. Parece que ahí estuviera la dicotomía esta de gobierno y no gobierno, a quienes mandan, ¿no?, hacer las cosas, pero lo que son es agentes del poder general, del poder central. Porque son los que ejecutan. Lógico. Entonces ahí está la confusión. Ahora, lo que hay que tener conciencia de que el legislativo, y conciencia digo los diputados, deben tener conciencia de que ellos son verdaderas autoridades, verdadero gobierno, de que en la esfera de legislación y de control, y fíjese, de control del Ejecutivo, ellos son verdadero gobierno. En el campo legislativo nadie puede intervenir sino ellos. Y ellos son los que controlan al Ejecutivo. No es el Ejecutivo quien controla al Legislativo. Aquí es lo contrario. Aquí es un legislativo y un judicial controlado por el Ejecutivo. Eso lo llaman, viva, en cualquier parte del mundo, dictadura. Es sencillamente una dictadura por donde usted la busque. Eso no tiene más problemas ni dificultades. Correcto. Bien. Doctor Sá, en el día de ayer, la Asamblea Nacional envió una carta a Nicolás Maduro pidiéndole presentar la partida de nacimiento y las pruebas de no tener otra nacionalidad. Es un paso muy importante, sin duda, que ha dado la Asamblea Nacional para comprobar que Nicolás Maduro es un usurpador y que no cumple con lo estipulado en los artículos 41 y 227 de nuestra Constitución. Ahora bien, yo me tomé la tarea de revisar esa carta y le tengo algunas observaciones. El documento es una carta, está dirigida a Nicolás Maduro, y yo pienso que lo veo eso como un tanto informal y personal, cuando yo creo que debió haber sido mediante oficio y dirigido a la institución, a la Presidencia de la República. Oficial a la Presidencia de la República, usted obliga a toda la institución, la compromete con ese requerimiento, que es un requerimiento de acuerdo a la ley, ¿no? En esa carta no se establece un plazo. O sea, por lo tanto, Nicolás Maduro puede tomarse el tiempo que le dé la gana para entregar
su partida de nacimiento, lo puede hacer en el 2019 o después que se abandone la presidencia de la República, que no le dan ningún plazo. Copia de esa carta debió haber sido remitida mediante oficio al CNE a cargo del Registro Civil. Sabemos que el Registro Civil ahora está adscrito al Consejo Nacional Electoral, ordenándole al Registro Civil, informándole que se le hizo la solicitud a la Presidencia de la República de esa documentación y ordenándole al Registro Civil que presente toda la documentación que exista en sus dependencias al respecto. Y el Registro Civil está obligado a cumplir esa orden, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, general Vila, creo en la primera observación que le haces al medio empleado por la directiva de la Asamblea Nacional en solicitud de esta información. Es decir, la naturaleza del instrumento ha debido de ser la de un oficio. Le da más fuerza institucional y obliga más al destinatario a responder sobre lo requerido. La otra cosa que habla del plazo, me parece que fue o una inadvertencia o una cortesía o algo muy malicioso dejado correr. Muy raro. Darle un plazo abierto, tiempo total, al supuesto infractor de un imperativo constitucional no soslayable, como es el acreditar la nacionalidad venezolana sin coexistencia con ninguna otra nacionalidad. Creo que ahí los firmantes de esto se equivocaron, de este instrumento se equivocaron, porque como usted mismo lo dijo, y participo plenamente de la opinión, el plazo abierto no tiene ninguna obligación del señor Maduro, destinatario, de contestarlo en ningún plazo, en ningún término, sino que queda a su absoluta voluntad. A su discrecionalidad. Discrecionalidad total, ¿sí? Ya sea durante el tiempo que esté en la presidencia usurpada del Ejecutivo o después que deje la presidencia por cualquier medio que ocurra y por supuesto medios que están previstos en la Constitución, que son los que se han accionado hasta ahora y deben seguirse accionando. Considero que es algo para salir del paso de la Asamblea Nacional, porque hay una presión popular que incluso le ha llegado, según manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayud, a su escritorio, a su despacho. Le han llegado documentos que lo impulsan a pedir, lo obligan a pedir, ¿no? Ese dato que para nosotros es una verdadera curiosidad, porque no sabemos si existe o no existe. De modo que creo que el resultado va a ser decepcionante, pero es una justificación frente al conglomerado, al colectivo nacional de que se hizo la solicitud, de que la Asamblea Nacional está respondiendo a exigencias ciudadanas. Mi particular opinión es de que fue hecho de una manera, vamos a decir, complaciente, maliciosa. Maliciosa y complaciente. Y complaciente, Sí. de modo de no entrabar, de no perjudicar algunas relaciones que todavía puedan existir, no sabemos en qué plano y por qué conducto, entre dirigentes de la Asamblea Nacional y responsables del Ejecutivo Nacional. Hace unas pocas horas, el diputado Julio Borges, de una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, le informó que habían sido entregados los recaudos en el CNE para activar el referéndum revocatorio y que las autoridades del CNE habían
dicho que el próximo jueves entregarán las planillas para proceder al referéndum revocatorio. Ese referéndum revocatorio yo considero que con un CNE, un Consejo Nacional Electoral, un sistema electoral totalmente controlado por el castrocomunismo, o sea, por el invasor cubano y los traidores que le sirven, es zumbarse en un abismo. Mira, tengo conocimiento también por los medios informativos y por las redes sociales, de que el diputado Julio Borges presentó ante el Consejo Nacional Electoral un documento que es una firma de unos ciudadanos para únicamente la entrega de planilla. O sea que es algo que está antes, previo a la recolección de firmas. Únicamente para la entrega de planillas, ¿no? Lo cual no significa que está activado el revocatorio, sino que tienen unas planillas, si se las dan, que van a servir, ¿no?, para la solicitud. Pero recuerde una cosa, ¿no? Nosotros no tenemos ley de revocatorio. Y toda la normativa que se hace es de tipo discrecional, es administrativa, es dictada por el Consejo Nacional Electoral. Ellos pondrán ahí todos los elementos, parámetros, exigencias y requisitos que consideren suficientes y necesarios para el revocatorio, si es que se da el revocatorio. Es decir, el acto, no que se revoque, sino el acto revocatorio. Porque aquí el revocatorio está mal entendido, absolutamente mal entendido. Aquí no ha habido revocatorio nunca. Se ha manejado mucho la palabra revocatorio. Porque el revocatorio de Maduro, que no va a ser nada fácil, te lo digo desde ahora, nada fácil, cualquiera sea el sentimiento que corra entre el gran electorado nacional, entre la mayor parte del electorado nacional, tiene que hacerse con el padrón electoral de la época en que Maduro fue a elección, o sea, en abril del año 13. Y para revocarlo se necesita que esa cifra sea igualada o superada, pero por lo menos igualada. Ahora, ahí sacó el Consejo Nacional Electoral, adjudicó a Maduro más de 7 millones de sufragios en su oportunidad. Ahora imagínense usted, con el control que tienen los cubanos a través de todos sus sistemas verdaderamente, probadamente eficaces en las dictaduras de la Europa Oriental y en la dictadura cubana. Imagínese usted si aquí será posible recoger dentro del lapso correspondiente una cifra igual a eso. Recuerde que en las elecciones, lo que pasó en las elecciones de diputados no se repetirá más en Venezuela. Eso fue una celada que se le puso a los creyentes democráticos como nosotros, a todos los que creemos en el sistema democrático, para que tuviéramos confianza hacia el Consejo Nacional Electoral, en la seguridad de que, como está pasando y la realidad nos lo está demostrando día a día, de que el legislativo, la Asamblea Nacional, no tiene poder frente al Poder Ejecutivo, no tiene poder frente al órgano ejecutivo. O sea, que es una asamblea que molesta pero no desquicia, molesta pero no quita, molesta pero no modifica. De modo que un revocatorio sí modifica, porque sale una persona del cargo en que está, en que llegó por elección popular, y ahí no van a funcionar las reglas que funcionaron en la elección, en las elecciones de los diputados, en las elecciones legislativas. Ahí las reglas van a ser las reglas que siempre han funcionado en el régimen cubano y las que Chávez puso a funcionar hasta que, bueno, el destino o los Castro se lo llevaron. Yo más creo que en los Castro, pero vamos a decir que el destino los Castro lo llevaron. Bueno, para que de eso hay discusión, ¿quién se lo llevó, los Castro o el destino? Pero ahí está la cosa. De modo que ahora las reglas van a ser controladas, absolutamente controladas, tanto por los funcionarios venezolanos como por la tecnología cubana
puesta al servicio de ese acto si llegara a realizarse. Y tenga la plena y absoluta seguridad, amigo Viva, de que si se realiza, Nicolás Maduro será ratificado por una votación amplia y sin discusión. Sí. Y en una democracia maravillosa, aunque no tenga votos. Los mismos diputados de la Mesa de la Unidad en diciembre pregonaron al mundo por todos los canales internacionales que aquí en Venezuela había una maravillosa democracia, que el CNE era imparcial y que... Pero el paso principal ya se dio, y es que el electorado venezolano, el ciudadano venezolano, siempre abierto a las ideas democráticas, ya empezó a tomarle confianza al Consejo Nacional Electoral. Sí, creyó. Y si ahora aceptó esto, ¿cómo podría objetarle un resultado que venga después diciendo que es una trampa? Cuando ya dijo que había actuado con diligencia absoluta e imparcialidad. Exacto. De modo que, por favor, los regímenes comunistas saben trabajar. ¿Se acuerdan aquellos que siempre han dicho que eso no lo inventó Chávez? Un paso adelante y dos atrás. O un paso atrás y dos pasos adelante. Exacto, correcto. Para triunfar. Un paso atrás, dos adelante. El paso atrás fue las elecciones de diputados. Ahora los pasos adelante los va a dar de aquí en adelante. Sí, correcto. Bueno, doctor Sanz, muchas gracias por haber venido a conversar por un rato conmigo y con todos los venezolanos por intermedio de las redes sociales, aquí, a la Quinta Blanquizal, en Prado del Este, en Caracas, Venezuela. General Viva, ¿cómo no va a ser para mí agradable venir a charlar con usted en su casa, a compartir con un distinguidísimo oficial de nuestra institución, nuestra querida institución armada, que alienta propósitos maravillosos y tiene una formación profundamente democrática ahora que está actuando en el campo civil? De modo que para mí es fortalecedor, es maravilloso, y le digo, siempre salgo como robustecido cada vez que hablo con usted en estas charlas familiares desde Blanquizal, porque ya con usted no se puede hablar sino dentro de Blanquizal. Bueno, muchas gracias, doctor, y espero tenerlo por aquí una próxima ocasión. Tenga la seguridad, amigo Viva, que así será. Así será. Apreciados conciudadanos, muchas gracias por su atención.